Silvestre Revueltas, el gran espíritu libre de la música clásica mexicana. Nació en vísperas del siglo XX, el 31 de diciembre de 1899. Revueltas fue un violinista clásico, compositor y director de orquesta. Vivió el tipo de vida sobre la que se construye la ficción romántica. Era una figura impulsiva, idealista, que tenía un desprecio por el materialismo. Rechazó las formas clásicas tradicionales europeas e integró los ritmos y sonidos del folclore y la música callejera mexicana, incluyendo mariachi, corrido, son y huapango. Ayudó a formar esto con influencia de la música mestizo mexicana y su estilo único revuelciano. La música de Revueltas reflejaba el malestar social y político de principios del siglo XX. Porfirio Díaz llegó al poder en 1875. Su tiempo en el cargo es recordado por los avances que trajo a la industria del país, a expensas de los derechos humanos y las libertades civiles, como la libertad de prensa, que fueron suspendidas bajo Díaz. Toda la riqueza y el poder político y el acceso a la educación se limitaban a un puñado de familias con grandes propiedades. Una de las principales acciones tomadas mientras Díaz estaba en el poder fueron las iniciativas de reforma agraria. Las leyes de tierras de Díaz deshacían prácticamente todos los derechos de los campesinos. Ningún campesino o agricultor podía reclamar su propia tierra a menos que tuviesen un título legal formal, que era casi imposible conseguir. Los pequeños agricultores estaban indefensos y enojados. Y esto fue el comienzo de la Revolución Mexicana, que resultó en el derrocamiento de Díaz. Sin embargo, el fin del régimen de Díaz fue seguido por un liderazgo inestable, que incluye el ascenso y la caída de Francisco Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata. El gobierno del país no se estableció hasta la década de 1920. Y esta turbulencia fue el trasfondo de la educación de Revueltas. Revueltas creía que la cultura popular era una gran fuente para el desarrollo de una nueva cultura revolucionaria. Fue, en su momento, el presidente de la Liga de Escritores. Así que no debería sorprender que el régimen franquista tratara a sus críticos con la misma brutalidad de sus homólogos alemanes e italianos. Tal sería el destino de Federico García Lorca. Fue arrestado en Granada por el famoso Escuadrón Negro, el 16 de agosto de 1936. Y después de 3 días de salvajes palizas fue conducido a la aldea de Biznar, donde fue fusilado y enterrado en tierras de cultivo. Al enterarse de esto, Revueltas compuso inmediatamente una obra conmemorativa y la introdujo 3 meses después de la muerte del poeta. Sin embargo, con Franco
Asumiendo el poder, Revueltas huyó de España y regresó a su tierra natal de México. En la última década de su vida, Revueltas fue sorprendentemente productivo, escribiendo casi 40 composiciones, incluyendo 6 obras orquestales clásicas y 8 partituras de películas. La década de 1930 fue notable para todas las artes en México. La industria cinematográfica del país fue una de las más activas y aventureras del mundo. Revueltas fue un compositor musical clave que proporcionó la partitura para películas como Redes, de 1935. Redes, una película de protesta social, ambientada en un pueblo de pescadores pobres. Se convirtió en una de las composiciones más populares de Revueltas. Otra obra maestra de Revueltas es Sensemaya, de 1938. Pero para muchos es una de las composiciones finales de Revueltas que es considerada su mejor obra. La partitura musical de La Noche de los Mayas de Chano Urreta llevó la música clásica a un nuevo nivel. Orquestada coloreadamente con ritmos notables, esta obra es considerada un tesoro clásico. Finalmente, en 1940, Revueltas sucumbió a la neumonía, en parte por su vida dura y el alcoholismo. Murió en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1940. Su música sigue siendo venerada en todo el mundo y su legado sigue creciendo, confirmando Silvestre Revueltas como una de las voces musicales más grandes de todos los tiempos en México.